all kinds of movies. Buenas, bienvenidos a Crítica Pirata. Como siempre, con Andrés Fermín, ¿qué tal, Nacho? Hola, Isu. Aquí bien, todo en orden. Verónica Sabrina. Hola. Y bueno, soy Pablo Gómez. Y hoy, como de costumbre, vamos a hablar cine. ¿Qué peli vamos a ¿Qué? hablar hoy? Una pista. El Rey León. Digo, Una pista. Y que a las 3, ¡Un 1, 2, león! 3. no les pasa que cuando escuchan la señal y ya lo asocian inmediatamente, o sea, ya ese sonido es como... Sí, es irónico que la película se llama El Rey León, pero comienza diciendo la cigüeña. Así que debería decir El León. Bueno, ¿qué tal? Vamos a hablar Pero de bueno. El Rey León. ¿Qué les pareció? ¿Ya la habían visto? ¿No la habían visto? Yo la he visto millones de veces. De verdad, es una película de las que no me canso, e incluso verla solamente por secciones, por secuencias. Y es la vieja y confiable. Bueno, yo antes la veía demasiado, o sea, de pequeño creo que me saturé del Rey León al nivel en que me aprendí los diálogos y cuando la daban en inglés yo sabía que estaba diciendo en español sin saber inglés. Y mi papá una vez pensó que yo sabía inglés porque repetía los diálogos en español y se quedó como que ok. Después de grande no la he visto tan frecuentemente como cuando era niño, pero ya la he visto varias veces de adulto. Ah, qué chimbo ser adulto. Bueno, Y en bueno, mi Paola, caso... ¿qué tal tu primera vez viendo el Rey? Paola aquí reconsiderando en su lugar en la vida, en plan, ¿y yo qué hago aquí? Pero yo me imagino que intenté verla cuando era pequeña. Pero en realidad a mí me aburrió mucho. Me aburría mucho El Rey León desde pequeña. Nunca la vi. E incluso la última vez que intenté verla, o sea, antes de verla completa, fue que sí, en el 2016, 2015. Cara de que desaprobación, la íbamos a ver, ¿verdad? no sé qué. Y en realidad me quedé dormida. Y me quedé dormida en la parte que Scar le clava las uñas a Ajá. Mufasa y que Mufasa se cae. Me quedé dormida, o sea, porque me acuerdo que le clavó la vaina y de repente como una nebulosa y desperté y estaban los créditos. Que viva el... En la parte más Pablo, tétrica, o sea, en la parte del trauma, todos los niños llorando en su infancia y en su adultez, está considerada como la secuencia más dramática, cruenta y gore que existe De la historia del en cine. el mundo del cine. Y Paola dijo, Qué sueño. Y que voy a cerrar los ojos un ratito. Aburrido. sí. Ay, seguro esto no es importante, después No yo sé entiendo. por qué esa fue mi Algo. historia con el Rey León. Ahora cuéntenme, vamos a conversar sobre la estructura narrativa que tiene por ahí. Tiene demasiado contenido el Rey León, tiene muchos análisis. Es una de las películas más importantes de Disney. Tiene codirección, o sea, y es del 94. Vamos a destacar que no estaba, o sea, la gente no estaba segura del potencial del Rey León. Tenían fe, en ese momento se estaban haciendo paralelas Pocahontas y el Rey León, y tenían fe en Pocahontas, y el Rey León era como, bueno, vamos a hacerla porque ya está aquí el presupuesto, ya estamos aquí. Así como Pocahontas es mucho más directa en su discurso y en su Es más tema, crudo. el Rey León está narrándote mensajes de monarquía, comunismo, político, religioso. The Circle of Life, que es el inicio de la película, también te está De narrando Mufasa, cómo es el exacto. reinado de Mufasa. Te está diciendo tal cual como es una monarquía. Te está hablando de qué es la monarquía, de cómo funciona, de qué lugar, y se llama el círculo de la vida. Y es el tema general de esta película. El puesto que tú tienes en este mundo. ¿Qué puesto te corresponde? ¿Qué puesto y qué acciones puedes hacer en ese lugar? Y eso es lo que te demuestra The Circle of Life. Desde el primer plano en el que sale el sol, como esta referencia a una nueva vida, a un nuevo Surgimiento. comienzo. No, ya. A partir de ahí, la presentación de cada uno de personajes que tú esa jirafa no la vuelves a ver en la película, no sabes ni el nombre de esa jirafa, pero te Porque está después avisando emigró. de cómo es la Después situación cuando cayó el política. comunismo la jirafa Se fue emigró. del país.
Este, sí, bueno, es que el Rey León, en Venezuela no le paramos al Rey León antes de Chávez. Algo que te muestran en esa secuencia al inicio es que además las diferentes razas de animales, o sea, las diferentes especies, conviven en paz. O sea, de hecho, te muestran a todos juntos esperando la presentación del nuevo rey, del príncipe, pues, que es Simba. Los pájaros van montados encima de los elefantes, van los animales mezclados de distintas especies sin pelearse. O sea, te muestran que como hay una armonía y como el ciclo de la vida se respeta, entonces los animales no tienen por qué pelear entre ellos, cosa que las hienas rompen cuando entran al reino. O sea, cuando entran las hienas, no Por regulan. eso están No, viviendo en esa zona de sombras como si estuvieran Eh. exiliadas. Son personas que no han cumplido las reglas, que después eso lo vemos como en el ámbito animal y claro, es su instinto animal de cumplir ciertos parámetros, pero claro, para adaptarlo a una película con un deje animado infantil, porque no olvidemos que Disney siempre se va a manejar entre los términos infantiles independientemente de su mensaje, te lo ponen como que, vale, ellas viven allí porque es el reino de sombras, un reino de exiliados porque tú no cumpliste las normas, no supiste adaptarte a este ambiente, entonces vas a tener que estar fuera Exactamente. de Perseguidos políticos. No, bueno, sí, en verdad Saludos, sí. Leopoldo. Literal. Es por eso que Scar se siente en su lugar. Fíjate que Scar se mueve entre Sí. ambos reinos. Scar a veces está en la zona de luz y a veces está en la zona de sombra. Pero Scar se identifica con la zona de sombras porque es donde puede ser lo que no le están dejando ser en el otro lugar. Y cuando logra tomar su lugar para poder tomar su mandato, convierte ese mismo lugar en una zona Algo de que también me sombras. parece interesante es cómo Disney siempre juega con los arquetipos y estos arquetipos casi siempre tienen las mismas características físicas. Los personajes malvados tienen una paleta de colores oscura, trabajan como los marrones, tienden a tener ojeras o los ojos delineados. Y que Disney es tienen mucho racista. negro. Y que Scar es un personaje Disney es racista y que el malo es racializado. negro. Se nota muchísimo que quisieron buscar darle esta Malvada. apariencia racial a Scar como en la oveja negra de la manada. Tiene los ojos verdes, la melena marrón. No hemos visto en ningún otro momento en que alguno de los leones que se presentan, leones y leonas, tengan Exacto, la y el melena pelaje marrón. Él es negra. el único. El pelaje marrón, los ojos verdes casi de serpiente. Es totalmente anormal, por decirlo Sí, de alguna manera. o sea, todos esos elementos Sí, es la, juntos re- es la, No, es la dan una típica connotación metáfora negativa. de la oveja negra. O sea, literalmente lo vamos a hacer de otro color para que Sí. sea evidente lo diferente Sí. que es y que no encaja en la manada. Y vive solo, no vive Y en la la cueva con los cicatriz. demás leones. Existe un libro que narra justamente la historia de Scar y de Mufasa. Mufasa. Claro, pero Dilo otra vez. ¿Cómo la- Mufasa. Pupa. mencionar lo que decías de los arquetipos, porque hay arquetipos muy bien marcados en esta película. Muy bien, no solamente en cuanto a las paletas o a su presentación, sino en cuanto a su rol. Tenemos a Rafiki como el representante religioso de esta monarquía. que También puede ser como un mentor. Un mentor. Sí, totalmente. El hecho de que justamente en la Roca del Orgullo, cuando presentan a Simba, él se acerca y da como su especie de bendición, representando que hay una alianza entre Y el rey. la Ujú. religión y el poder. Clásico. Quiere Sí. decir que Que es son clásica, son la figuras. monarquía siempre, las monarquías Súper siempre iban clásica. ligadas a la religión. Presentación clásica de la Y la- monarquía, claro. Sí. Sasuke viene siendo el consejero del rey. A Sasu le da voz Rodwan Atkinson, que es el actor de Mr. Bean, que es inglés. Entonces, al Sasu tener acento inglés, le da más clase porque es como el mayordomo del rey. O sea, fíjate que el estereotipo del mayordomo es inglés Sí, porque es como que una persona que viene de una cultura como mucho más educada, con un protocolo más formal. Ajá. Fíjate, por ejemplo, hasta en el Estructurado, príncipe del rap, formal. hasta en el príncipe del rap, Jeffrey, el mayordomo, es inglés. O sea, en miles de series y películas se utiliza el estereotipo del mayordomo Está inglés asociado. como alguien que maneja el protocolo a la perfección. Entonces tienes a Sasu como consejero con un acento inglés y además con un actor increíble. Y también tienes a Timón y Pumba que al final, que sí, que son el alivio cómico, pero que también vienen haciendo el compañero de viaje del héroe, que al final lo llevan y lo hacen Los transformarse o heraldos. pasar esta nueva etapa después del llamado
porque por ejemplo, Nala no es solamente el interés romántico de Simba, Nala es al final el incidente incitador que Que hace Simba que recapacite. No, además, Simba algo que me di También cuenta es como un importante. heraldo. Claro. Algo Por lo general importantísimo. las novias son heraldos. La noviecita. Algo de lo que Todas me di novias. cuenta, el viaje del héroe tiene 12 pasos, ¿no? Esos 12 pasos que están en todas las historias, eh, generalmente tienen un orden No principal. necesariamente están en todas. Ajá, exacto, no tiene, importante, esos 12 pasos no tienen por qué estar todos, con tal de que estén la mayoría, no siempre son necesarios todos dependiendo de la historia. Y no tienen que estar siempre en el mismo orden, pero generalmente están en el mismo orden. Y el Rey León se salta muchísimos y luego los del inicio ocurren al final. O sea, el Rey León tiene un viaje del héroe como en bloques invertidos. Es muy loco, miren. Está el mundo ordinario, que es Simba siendo príncipe. O sea, Simba haciendo lo que le da la Él es el gana, rey. quiero ser un rey y ajá. siendo el príncipe Ajá. consentido, malcriado, sí, que no tiene la idea realmente Que de no lo que ha implica madurado. convertirse Que por en cierto, rey. me di cuenta ahorita, finalmente identifiqué que cuando yo era pequeño había algo de Simba niño que no me gustaba. Cuando el bicho era adulto me parecía lo más pana del planeta, pero de niño. Hay algo de Simba pequeño que no me cuadra y ahorita me di cuenta que es, y es que es eso, que es como tan presumido y o sea, es tan engreído que yo dije, Es la inmaduro. parte de la canción a pesar de que la canción es increíble, la parte de quisiera ya ser un rey, finalmente identifiqué ese aspecto de la personalidad que de niño no lo sabía identificar y ahora entiendo. Es que ver, es demasiado echón y se cree la gran verga y Si puedo Sí. mencionar algo antes de que entremos Sí. como tal con la estructura, porque me parece interesante, pero justamente con lo que estás diciendo, justamente antes de que venga esa canción, lo que estamos viendo es a Mufasa diciéndole, esta es la estructura de la vida y esto es lo que te va a corresponder hacer a ti. Y le está dando una chapa de, amigo mío, lo que te viene es complicado y tienes que hacerlo por el bien de todos, no solamente el tuyo. E inmediatamente viene una canción que está diciendo, exacto. nadie que me O sea, diga, Simba todavía no ha entendido el mensaje. así como, es que me la suda, yo solo quiero ser rey Ojo, para hacer lo que me dé la gana. Y si vemos, es la única, o sea, es el único momento de la película, a partir de otro, además de otro, solamente 2 momentos en los que sucede, que la escena completamente cambia. La película trata de mantenerse en colores naturales, Claros. hacer lo más posible referencia hacia lo que es la naturaleza. El y de estilo de repente animación aquí es totalmente vemos distinto. El cielo naranja. No, las el jirafas diseño de los colores. animales es distinto. Los elefantes africanos que salen al inicio, que Todo son grandes cambia, y grises, todo cambia. cambian por unos elefantes Cuando marrones que vuelve se parecen a suceder, Melvin. Vuelve a suceder. Sí. Sí. O sea, son Sí, diferentes. es cierto. Pero cuando vuelve a suceder en la canción de Scar. Que el piso se empieza a romper y lo empieza a elevar, hay colores verdes, hay colores... ¿Por qué? Porque ambos personajes están entrando en lo que llamo, y porque lo escuché, creo que fue un youtuber comentarlo, en un delirio psicológico. En el momento en que ellos dejan de ver la tierra como algo real a través de sus deseos y sus quereres. Sus creencias, como Querer. diría Simón Díaz. Creencias. Entran en este estado y que se representa muy bien en la película y te lo dejan súper claro. Esto no está pasando. Estamos entrando en la psicología del personaje para poder expresar sus conflictos internos. Scar quiere un poder que necesita conseguir y lo quiere ya y cree que lo va a conseguir y por eso se empiezan a levantar el suelo y se empieza a convertir todo como Bueno, en su también. fantasía, y Simba también. Sí. Simba ve este mundo distorsionado de que Megalomaníaco, todo va a pues. ser Y super fíjate que en fiesta. Hakuna Matata, Exacto, y lo hacen perfectamente. en Hakuna en lo Matata visual. sí se mantiene la misma animación porque eso sí está ocurriendo y va acorde al resto de la película. Que hace muy Además que me parece chévere que ya, bueno, ya nosotros sabemos que cuando trabajamos un plano que es contrapicado, le da al personaje o al actor le da autoridad, ¿no? Sobre la situación. Y en este caso, cuando Oscar León, Oscar León, ¡Qué buen nombre, Oscar León! ay, coño de la pepa, vale. ¡Qué bueno! Cuando Oscar León y Oscar Calvo, es sabroso. El circo de la sabroso. vida. Bueno, cuando Scar toma el poder, todos los planos salen contrapicados y trabaja mucho las sombras, como el estilo gótico. Y los gobiernos totalitarios aquí, que se relacionaron y financiaron el cine para que los apoyaran y les hicieran publicidad, propaganda, trabajaban también el contrapicado. Entonces,
Bueno, Eso es interesante. de hecho, una cosa que leí es que cuando Scar canta, que revela el plan para matar a Mufasa y aparece el ejército de hienas, porque primero son las tres principales y luego hay un ejército de hienas, la manera en la que está hecha esa escena, esa secuencia, es como es una referencia a una marcha nazi, que era Scar en un podio, la manera de iluminar la roca, que eran las luces hacia arriba, chuf, chuf, en vertical, era igual Sí. a las marchas, a las Tal concentraciones de Hitler. Y luego la marcha de las hienas que literalmente están Sí. marchando todas al mismo paso y las piernas rectas y no sé qué, ta, 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 ta. Y era una referencia a las marchas y a las concentraciones nazis porque te están anunciando que lo que viene es un régimen totalitario. O sea, eso ya es un anuncio a cómo Sí. va a ser el reinado de Scar cuando tome el trono, pues. O sea, las reglas de la animación, como dicen en Space Jam, te permite hacer lo que quieras cuando quieras. Es decir, puedes hacer cambios más bruscos. Quizás en una película en live action tienes que presentar el universo desde un inicio para darle a entender a la persona que esto va a cambiar y va a ser más psicodélico o va a ser una fantasía o va a ser exagerado. Pero tienes que presentárselo desde el principio. En una comiquita no. En una comiquita caricatura quiere decir literalmente exageración. Por eso las caricaturas de los personajes son con los rasgos más notables exagerados. O sea, si alguien tiene una cabeza grande, en una caricatura tú le haces la cabeza gigante. Entonces, en una caricatura tú tienes el lujo de hacer ese cambio a psicodélico, como es en la canción de Quisiera ya ser un rey o en la canción de Scar. Tú tienes el lujo de hacer ese cambio bruscamente, porque ya en el universo de las caricaturas es Sí. creíble. Pero en una película normal tienes que trabajarlo un poco más antes de hacer el cambio, pero lo puedes hacer igual. Es como Michael Jordan Sí, estirando puede su brazo ser, en Space Jam literalmente. porque Bugs Bunny le dice. Ponía el ejemplo de la canción de Moulin Rouge en el que se deja súper claro que ellos están drogadísimos porque tomaron el absenta y se entiende perfectamente que están drogados. Héroes, que sí. están- Al héroe. Sí. La caricatura te da el lujo de hazlo cuando Hay algo quieras. también súper interesante que es que creo que ya lo he repetido en otras conversaciones que hemos tenido, y es que un villano va a ser tan bueno cuando Héroe, se sí, parezca al héroe. más a su protagonista. Y es que al final son personas iguales que van a través del, o sea, van para el mismo objetivo, pero obviamente con intereses diferentes, porque si no, no habría conflicto. Entonces me parece súper súper interesante cómo en ese sentido nos plantean que Scar y Simba son bastante parecidos porque entran en esta ensoñación en donde los demás animales trabajan para ellos y en función de ellos, O sea, porque cada uno, Simba como un niño un poco malcriado y ya Scar como una persona totalmente desfasada, pero que al final no son tan diferentes porque los dos están viendo la vida de cierta manera. Ya después, evidentemente, con el desarrollo de todo se van viendo las identidades realmente de cada coronavirus. uno y, Gracias. Salud. y lo que Gracias, persiguen o gracias. no Salud por persiguen. ustedes Lo también. escuché a Hay que tiempo. brindar. ¡Salud! No, bueno, y otra cosa, o sea, aquí complementando lo que dice Vero, pasa que, o sea, Simba y Scar quieren lo mismo, y vamos a suponer que en este caso la historia, el protagonista es Simba, que lleva el punto de vista. La palabra básica para cualquier historia, cada vez que quieres hacer un guión, es conflicto. Es decir, si no hay conflicto, no hay historia. Entonces, el conflicto es algo que se opone a lo que el héroe quiere lograr. Si Simba es A, y Simba, A quiere C, pero B se opone. O sea, A, B, C. A quiere C. Y B se Exacto, opone. sí. Entonces, Simba quiere ser rey, pero Scar se opone. Pero si lo vemos desde el punto de vista de Scar, vamos a suponer que sacan como maléfica la película de Scar. Y Scar es quien lleva el punto de vista. Scar quiere ser rey, A quiere ser, pero Simba se opone. O sea, la única razón por la que Scar no va a poder ser rey es porque hay un heredero que es Simba. Por lo tanto, él tiene que deshacerse de Simba para poder ser rey. Y cuando llegue a ser rey, como Simba sigue vivo, Simba es lo que se opone a su reinado otra vez. Entonces, ese conflicto que tienen ambos personajes se complementa porque ambos quieren lo mismo, pero con intenciones distintas. Sí. Y, lo que les estaba contando antes del viaje del héroe. El viaje del héroe son unos pasos,
que tienen todas las historias. Esto Joseph Campbell lo desglosó, no fue lo que inventó, fue lo que él descubrió y lo desglosó, y ahora la gente lo hace al revés. Ahora la gente ve primero el viaje del héroe y luego crea sus historias. Y el Rey León tiene un viaje del héroe curioso porque no va en el orden tradicional, sino que él se salta primero unos pasos y luego los retoma después de la mitad de la película. O sea, tenemos a Simba en el mundo ordinario, que es Simba siendo príncipe y haciendo lo que le da la gana. Y luego que vendría el llamado a la aventura, el rechazo a la llamada y el encuentro con el mentor. Nada de eso ocurre, sino que cruzan el primer umbral. No, bueno, O sea, yo creo ahorita que te digo ocurre cuáles son cuando los míos. Mufasa y Rafiki le enseñan a Simba lo que tienen que hacer como sus obligaciones como rey, y después viene el rechazo a la llamada cuando Simba escapa de sus obligaciones cuando se va al cementerio de elefantes. O sea, la primera regla que te dan como todas estas normas Es que no incumples las reglas y las incumples. Pero no lo veo como, o sea, yo no lo veo como que Simba haya percibido la llamada a la aventura como tal, porque Simba primero está de acuerdo con la aventura. Simba quiere ser rey. Claro, pero no cuando no por lo mismo que tiene que serlo. Y por eso el no Claro. entenderlo hace renunciar a todo y a irse. O sea, no sé. Sí, pero a menos que haya dos, pero luego se hace súper evidente estos pasos. Mira, Sí, claro, después está como yo más identifiqué, evidente, pero, o sea, también hay que tener en cuenta que, así como explicabas, que lo importante en una película es el conflicto, también es importante la tesis, porque sin una tesis, al final tu película puede hablar de muchas cosas y no habla de nada. Y al final, ¿de qué está hablando esta película? Está hablando de su identidad, como rey o no rey, es su identidad, y cuando él comprende quién es y qué debe hacer es cuando regrese y cuando se completa el arco de la película. Entonces, si esa es la tesis, el principio, entonces, ¿cuál es? ¿Cuál sería la llamada? La llamada es: descubre quién eres porque esta es tu identidad. El problema es que él no lo asimila, lo entiende simplemente como algo que puedo hacer como me dé la gana, y por eso siento yo que rechaza la llamada cuando la recibe. es que precisamente, o sea, ¿qué pasa? Que yo creo que cuando Simba es niño, Pero la o sea, llamada está en el o sea, segundo fíjate, acto. exacto, yo siento que Simba cuando es niño, Simba todavía no tiene conflicto. O sea, el conflicto lo presentan después de la muerte de Mufasa. Simba está en un mundo ordinario Es más, larguísimo. yo creo que la muerte Sí. de Mufasa es un incidente O sea, incitador. fíjate que mira, generalmente muchos cineastas utilizan la primera imagen de la película para hacer una metáfora de la tesis. Y la Sí. película comienza en total De oscuridad. toda la peli. Y luego viene el amanecer, o sea, como dándote a explicar que va a haber oscuridad, pero luego va a nacer el sol. Sí. Y cuando Rafiki alza a Simba y lo presenta, ellos están como en la sombrita, pero alzan a Simba y Simba le toca el sol. O Sí. sea, Simba va... Y le doy un O sea, rollito. aquí te están diciendo Simba va a estar en oscuridad y luego en el sol. O sea, Sí. ya te lo están presentando. A pesar de que ahorita todo es bello y todos los animales se llevan bien y no hay esclavitud y no hay comunismo, no hay nada, no hay Scar, no hay hienas. Te están presentando, o sea, te están dejando implícito, la te están dinámica? dejando ¿Cómo es ese mundo implícito lo ordinario? que va a ocurrir. Pero luego todo es mundo ordinario para mí, hasta el cruzado de primer umbral, que es cruzar el primer umbral, que para mí es el cementerio de elefantes, cuando se enfrentan a las hienas por primera vez. Las pruebas de aliados y enemigos, ok, ahí ya sabes que los enemigos son las hienas, Sasu es un aliado, por ejemplo. Luego viene el acercamiento y la gran prueba, que vendrían siendo, yo creo, la muerte de Mufasa y toda la estampida de los... Pero Esos es que son yo caribús. creo, o sea, si tú te pones no, a ver, Jax. tenemos un solo protagonista, Se que me fue el nombre del es nombre. Simba, y el incidente incitador, o sea, que incita al héroe a cambiar del mundo ordinario a un mundo extraordinario, la muerte de Mufasa. Correcto. O sea, es un incidente incitador que el héroe en ese momento, la decisión es más que obligatoria. Claro, pero ese es Es el primer mandatorio. cambio que realiza, que al final viene a realizar un cambio Para mí que lo va a ahí es el formar, fin lo del va a primer acto. llevar para adelante, pero al final tiene otro incidente incitador, que es el regreso de Nala a decirle toda la gente está Eso. sufriendo. Y después Entonces- tiene otro encuentro con Rafiki Pero donde es le que en ese dice: caso, recuerda Nala quién es eres. un heraldo. Cuando yo siento exactamente, Es que a en eso ese voy, caso Nala a es eso un voy, heraldo. después de que conoce a Timón y Pumba, después de Hakuna Matata, después de que ya llevan años tal, Simba ahí ya tiene su conflicto, que ellos están Sí. viendo las estrellas en el cielo, que son luciérnagas que están pegadas en esa cosa negra y azul de arriba, y hablan de los grandes reyes del pasado. Ya Simba está incómodo hablando del tema, Rafiki lo empieza a perseguir, y el hecho de cuando se encuentra a Nala, y Nala le explica toda la situación y le dice: tienes que volver porque pasó esto, esto y aquello.
Ese es el llamado a la aventura. Y Simba, terco y necio, dice que no quiero, no me interesa, eso ya no es mi peo, el rey es Scar, eso es peo de usted, cómanse un cable si tienen que comerse un cable, pero no me importa. Ese es el rechazo a la llamada. Y luego Rafiki y es el encuentro con el mentor, y Rafiki es el que le demuestra que tiene que recordar quién es, porque le muestra el reflejo suyo donde se manifiesta Mufasa. Y ahí es cuando... Claro, y justo ahí comienza a ascender hacia el clima. Entonces, Claro. fíjate que el paso 2, 3 y 4, que son el llamado a la aventura, el rechazo a la llamada, encuentro con el mentor, vienen al final del segundo acto. O sea, para mí, esto es lo que yo interpreté. Y después retoma otra vez en la recompensa, el camino de vuelta, la resurrección del héroe, que sería el enfrentamiento a Scar. O sea, ya Simba asume su vaina, sabe quién es. Eso es como que listo, soy el rey. Va a volver a su mundo ordinario y ahora se enfrenta a Scar, que sería el último paso, que sería la resurrección del héroe y luego el regreso con el elixir, Yo que es creo que ganar el y ser último rey. paso no es enfrentarse a Scar, es enfrentarse a la mentira que él le dio. Exacto. Porque era exacto, entender exacto. que entonces todo lo que yo llevo pensando en mi vida, culpándome y sintiéndome que no encuentro quién soy, era mentira. Estuvo basado No, en pero- nada. O sea, Porque la de hecho, mentira es su el miedo- conflicto interno y Scar es el externo. Es Claro, decir, Scar porque, es pero lo que vemos. no, porque es que y yo siento que su miedo en regresar no era por Scar, no era el miedo a Scar, porque al fin y al cabo Scar era su No, aliado no. que le dijo, huye porque te voy a proteger y este es mi consejo, mejor vete. Exacto, Su es que miedo él no era le tiene enfrentarse miedo a a las demás Scar, leonas totalmente. y confesar que él había sido quien había matado a su padre. Es que Scar es simplemente la metáfora de la mentira. O sea, Scar Claro, es conflicto claro, externo y la mentira es el conflicto interno. Una vez que él supera el interno, porque Scar lo incita, entonces viene el externo, que es ahora hay que salir de Scar. Y es Sí. matándonos a coñazos aquí, a echarnos lava y fuego y ver. O sea, y a Scar lo mató el pueblo, su propio Hakuna pueblo. Matata. Hakuna- Pero creo que conversamos todo lo que queríamos del Rey León, comentar de qué va, si no la ha visto, si ha sido una Paola que todavía no la ha visto, se ha quedado dormida, o si es un fanático y nosotros quizás aquí les dimos cositas que no sabía. Cuéntenos, ¿la recomendamos o no la recomendamos? Totalmente. Una mierda. Sí, obviamente lo recomiendo. Totalmente. Inténtalo, si se queda dormido, inténtalo. Vale Yo creo la que esos pena. son pocos casos, Paola. Vale Creo que la tú eres pena el único de verla. eso. Puede gustarte o puede no gustarte dependiendo si te gustan los musicales, si te gusta la animación de Disney o no, pero es una película bastante interesante de ver y de analizar. Entonces, recomendamos el Rey León. Recomendadísimo. Muchísimas gracias por vernos y nos vemos en nuestra próxima entrega de Crítica. Comiendo más pelis, conversando sobre más pelis. Así que muchísimas Hasta gracias. luego. Hasta la Bye. próxima, amigos.